Amigas, amigos de estudiantes de teoría de circuitos, recién puedo elaborar el video de la clase de antes de ayer, que hicimos ejercicios de potencia y avanzamos un poco de materia. Entonces hicimos este ejercicio, decía un transformador de 500 kVA trabaja a plena carga con factor de potencia 0,65 en retraso. Pedíamos hallar la potencia reactiva del banco de condensadores a conectar en paralelo con el transformador para corregir el factor de potencia a coseno phi 0,9 en adelanto. Nos pedían hallar la capacidad total del banco de condensadores, sabiendo que el voltaje eficaz era de 380 voltios y la frecuencia de 50 ciclos. La solución era muy simple. Teníamos un triángulo de potencias en retraso, ¿no? Y el factor de potencia, la corrección del factor de potencia iba en adelanto, es decir, necesitábamos una potencia reactiva de condensadores más grande que la potencia reactiva de las bobinas para pasarnos de atraso a adelanto, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos en este problema? Tenemos la potencia aparente, carga completa del transformador, 500 kVA. Por supuesto, tenemos P, tenemos QL y tenemos el ángulo. Ahora, en el nuevo triángulo de potencias que queremos corregir, que sería por donde está pasando el mouse, la manito, ¿no? También tenemos P, ¿no? Y tenemos el ángulo. Para resolver un triángulo bastan dos datos. Entonces, implícitamente tenemos todos los nuevos resultados de la corrección. Pero fundamentalmente necesitamos saber qué tamaño de potencia reactiva capacitiva tenemos que meter acá para pasarnos de factor de potencia en retraso a factor de potencia en adelanto. Entonces se ha conformado este nuevo triángulo, del cual tenemos bastante información. Tenemos S, tenemos este ángulo y tenemos este ángulo. Acá nos fijamos que el ángulo desde acá hasta acá es la suma de estos dos ángulos. Y este ángulo es muy fácil de encontrar. Si imaginamos una horizontal, acá vemos de que este ángulo φ' se repite acá arriba, y el ángulo total, al ser 90 grados, el ángulo que nos queda es 90 menos φ'. Aplicando la ley de senos, tenemos que Q sub C sobre el seno del ángulo opuesto, que sería φ más φ', ha de ser igual a S sobre el seno de su ángulo opuesto, 90 menos φ'. De acá despejamos Q sub C y tenemos que es igual al seno de φ más φ' dividido entre el seno de 90 menos φ', todo multiplicado por S. Tenemos absolutamente todos los datos. El coseno de φ era 0,65 de la carga original, entonces el arcoseno de 0,65 nos da 49,46 grados. El coseno de φ' al cual queremos arribar es 0,9, entonces el arcocoseno de 0,9 me da 25,84 grados. Reemplazando todos los datos en la expresión que hemos deducido a través del teorema de la ley de senos, entonces, reemplazando datos, tendríamos que Q sub C es igual al seno de 73,5 dividido entre el seno de 64,16 por 500 kVA. Este resultado lo hemos verificado en clases, ustedes han verificado con su calculadora, ¿no? Y simplemente este video es para aclarar dudas y completar adecuadamente el ejercicio. Entonces, toda potencia, ¿no?, sabemos que es igual al voltaje eficaz al cuadrado sobre la impedancia o la resistencia. En la exposición anterior, ¿no?, habíamos visto de que esta cantidad, 1 sobre omega c, resultaba tener unidades ohmios, o sea, era la impedancia que presentaba un condensador a corriente alterna cuando la excitación es de tipo seno o coseno. Entonces, de acá hacemos extremos y medios y despejamos el valor de la capacidad, que resulta ser a la potencia reactiva que presentan los condensadores, el banco de condensadores, dividido entre el voltaje eficaz al cuadrado por la frecuencia angular omega.
omega es igual a 2pi por la frecuencia lineal, reemplazamos todos los datos, ¿no?, y obtenemos una capacidad de 12 milifaradios. Ahora bien, estos 12 milifaradios es un dato importante para nosotros, no para el que vende estos bancos de condensadores. ¿Por qué? Porque a nivel internacional la frecuencia de distribución de energía eléctrica va entre 50 y 60 ciclos. Si en esta expresión en lugar de 50 reemplazamos 60, el valor de la capacidad nos va a resultar aproximadamente igual. Entonces, comercialmente, estos bancos de condensadores vienen expresados a partir de su potencia reactiva. Entonces, recurrimos a un importador y le decimos, necesitamos un condensador de 537.4. Imposible, no cabe AR. Me va a decir, no, pues no, tenemos cantidades fijas. Tenemos, por decirte algo, 300 y 300, 600, se pasa. Con 600 no, ya no tendríamos ángulo de 25, sino tendríamos un ángulo de, qué sé yo, de 30, mayor a 25.84. Entonces no nos conviene, ¿no? Le decimos, pero no tienes otros valores. Nos puede decir, tenemos de 100. Ya, bueno, de 100, 5 de 100 nos hacen 500, 37 nos falta, pero con eso el ángulo entre tensión y corriente no sería menor incluso que 25.84 grados. Estaríamos por acá. Bueno, estaría interesante, pero con seguridad comprar 5 es más caro que comprar 2. Entonces, el precio de estos 5 probablemente sobrepasa nuestras expectativas económicas. Entonces, ninguna de las dos opciones satisfaldría lo que necesitamos. Por eso hemos calculado acá la capacidad total del banco de condensadores, porque tenemos la opción de construirlo. Y le decimos al importador, ¿tienes condensadores sueltos? Y nos va a decir probablemente que sí, ¿no? ¿De cuánto? ¿Ya? De 100 microfaradios. Ah, lindo. Entonces 12 milifaradios entre 100 microfaradios son 120 condensadores. 120 condensadores que tenemos que armarlos toditos en paralelo, no en forma lineal porque ocuparíamos más de una cuadra, pero en brazos, digamos, de 30, 50 centímetros, para todos meterlos en un recipiente. Todos los condensadores tienen que ir empernados con barras de cobre y finalmente al conjunto tendríamos que colocarle unos terminales de porcelana y meterle internamente un sellador para que no se muevan, es una espuma fijadora que se solidifica, lo tapamos y habríamos construido el banco de condensadores. Esto no podríamos hacer con condensadores comunes y corrientes que encontramos en la feria o en San Pedro, porque son condensadores, fíjense, estoy hablando de 380 voltios eficaces. Esto en pico me da más de 400, supongamos 500, y entre pico y pico 1000. Entonces la aislación de estos condensadores tiene que expresarse en por lo menos 2000 voltios, ¿no? Entonces, si no, esos condensadores comunes y corrientes que compramos, ¿no?, a lo máximo soportan 400 voltios, entonces se van a perforar y tampoco obtenemos capacidades muy grandes. Por eso son muchos condensadores conectados en paralelo para lograr este banco de condensadores y corregir el factor de potencia a lo que nos están pidiendo, 0,9 en adelanto. Entonces ese problema lo hicimos. Vamos a pasar a ver otro problemita que también lo hicimos. Acá está. Y acá ya aplicamos una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que ya la habíamos anticipado en la exposición anterior. El problema dice, encuentra el factor de potencia visto desde las terminales de la fuente y la reactancia necesaria para conectarla en paralelo con la fuente para cambiar el factor de potencia a la unidad. Muy bien, entonces acá nos dan el circuito, todo está en el dominio del tiempo. La fuente es 10 coseno de 2t, acá tenemos una inductancia de 2 henrios, otra inductancia de 2 henrios y una capacitancia de 1 octavo de faradio.
Entonces, si nosotros planteamos las ecuaciones tal cual está el circuito, nos va a salir una ecuación diferencial. Bueno, y no sabemos resolver esa ecuación diferencial. Pero cuando estuvimos viendo la exposición de potencia, vimos que la inductancia o la autoinducción, ¿no?, cuando la excitación es de tipo seno o coseno, se comporta como una impedancia que vale J omega L. Omega es la frecuencia angular de la excitación. Entonces, ¿qué tenemos acá? L vale 2, omega vale 2, 2 por 2, 4. Entonces, esta bobina se comporta en régimen permanente cuando la excitación es tipo seno o coseno como una impedancia que se llama J4. Lo propio sucede con esta otra bobina, que también vale 2 henrios, entonces también se ha de comportar como J4. Del condensador habíamos visto de que también se comporta como una impedancia, pero esa impedancia es 1 sobre J omega por C. Entonces, el denominador, ¿qué sería? J2 por 1/8. Eso es simplemente 1/4. Haciendo extremos y medios tendríamos que la impedancia del condensador es 4 sobre J. Puedo dejarlo así como 4 sobre J, o puedo racionalizar esta cantidad J multiplicando todo por 1. Ese 1 sería J sobre J. Entonces en el numerador tendría 4 sobre J, perdón, 4 por J, en el denominador tendría J cuadrado. Y sabemos que J cuadrado es menos 1, de ahí entonces esta cantidad podríamos expresarla como menos 4J. La excitación senoidal simplemente se expresa como, o cosenoidal, como el valor de pico y su argumento, su desfase de la función. Acá no, el desfase es 0, entonces simplemente sería el número complejo 10 argumento 0. Entonces tenemos un circuito de 2 mallas que lo hemos resuelto. La primera malla sería que la fuente es igual a las caídas. Entonces, ¿qué tendríamos? Que 12 más J4 por I es menos, por la resistencia de 12 pasa I1, entonces sería menos 12I1. Y la segunda ecuación sería 0, porque no hay ninguna fuente, sería igual a 12 más 4, 16, ¿no? Y J4 con menos J4 se anulan, entonces simplemente sería 16I1. Pero nuevamente I2 está atravesada por I, entonces sería menos 12I. Al ser un sistema pasivo, no tiene fuentes controladas, siempre habíamos indicado que el sistema es simétrico, su matricial es simétrica. Entonces, si trazamos la línea, la diagonal principal, este coeficiente nos da menos 12 y este coeficiente menos 12. Entonces, todo circuito, todo sistema que no tenga realimentación, que no tenga fuentes controladas, nos va a dar un sistema matricial simétrico respecto de la diagonal principal. De la segunda ecuación está muy fácil despejar I1 y reemplazarla en la primera ecuación. Entonces acá despejamos I1, nos da 12 dividido 16 por I. Pero simplificamos, esto es 3/4 de I. Reemplazamos en la primera ecuación, realizamos operaciones, ¿no?, y nos queda que al sumar partes reales y partes imaginarias de los números complejos, tenemos 12 más J4 que se va a sumar a menos 9I. A menos 9I, porque acá al reemplazar tendríamos 12 por 3/4, esto simplemente es 9. 12 entre 4 es a 3, 3 por 3, 9. Entonces sumamos partes reales, 12 menos 9 es 3, más J4, todo por I, despejamos I, pasamos a dividir 3 más J4. Ahora, esta división de números complejos la hacemos siempre y cuando los dos estén en su forma polar. Transformamos a forma polar el denominador y tenemos que el módulo es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz, y el argumento, como ya habíamos indicado, es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso nos da 10 argumento 0
sobre raíz de 25, argumento 53.13 grados. Con lo cual teníamos el resultado final de la corriente, que nos da 2, argumento menos 53.13 grados. A esto vamos a aplicar la potencia compleja para encontrar el triángulo de potencias. La potencia compleja habíamos definido como el producto del fasor tensión por el fasor corriente complejo conjugado. Este asterisco quiere decir complejo conjugado. Entonces, el fasor tensión, ¿qué cosa es? El valor eficaz de la tensión, su ángulo, y el valor de la corriente, el fasor corriente, es el valor eficaz de la corriente y su ángulo. Acá vemos que todo hemos trabajado en valores de pico, ¿no? Valores de pico. Entonces la tensión era 10 argumento 0, pero para convertir este 10 a valor eficaz, los valores eficaces de las funciones senoidales hemos demostrado que son igual al valor de pico dividido entre raíz de 2. Entonces tenemos 10 dividido entre raíz de 2, ¿no? Argumento 0, por ya 2, que también es corriente de pico, sobre raíz de 2, argumento 53.13 positivo, porque es el complejo conjugado. El complejo conjugado cambia el signo del ángulo, nada más. Multiplicamos esto y tenemos 10 argumentos 53.13. Eso nos da la potencia compleja. Y la potencia compleja no incluye las 3 componentes de potencia, es decir, el triángulo de potencias. El módulo resulta ser S, o la potencia aparente, y desarrollando esto por el teorema de Euler, ¿no?, o la forma trigonométrica de los números complejos, tendríamos esto 10 coseno de 53.13 más J10 seno de 53.13. Metiendo estos datos a la calculadora nos da que la potencia activa es 6 y la potencia reactiva es 8. ¿No? Entonces tenemos los 3 datos del triángulo de potencias y el triángulo de potencias es en retraso. ¿Por qué? Porque la tensión, su argumento es 0, acá está representada, en tanto que la corriente, su argumento es menos 53. Por lo tanto, la corriente está atrasada 53 grados respecto de la tensión, ¿no?, y esto lo representamos en este triángulo del cual absolutamente tenemos todos los datos. Nos toca hallar entonces los requerimientos del problema. Los requerimientos del problema me dicen que este triángulo de potencias tengo que corregirlo a factor de potencia a la unidad. El coseno 1 significa que el ángulo es 0. Entonces me están pidiendo que el ángulo entre tensión y corriente sea 0, que este circuito a través de corregir el factor de potencia acá se comporte íntegramente como un circuito resistivo. ¿Qué significa eso? Que todo el efecto de las bobinas que retrasan la corriente se va a compensar con el efecto de los condensadores que adelantan la corriente, se van a anular, y en conjunto tensión y corriente van a estar en fase, o sea, 0 grados, y el coseno de 0 es 1. Eso es lo que nos están pidiendo, que el triángulo de potencias sea prácticamente esta recta, simplemente P. P es igual a S. Estamos demandando la misma cantidad de energía que estamos transformando. Por lo tanto, para lograr eso, a este QL que vale 8, le ponemos en paralelo un QC que también vale 8, y 8 menos 8 nos va a dar 0, y acá tenemos el triángulo de potencias. Al igual que calculamos el condensador anteriormente, ¿no?, calculamos cuánto tiene que ser esa capacidad, reemplazando datos, tendríamos 10 sobre 2 por 10 sobre raíz de 2 al cuadrado, y todo esto nos da 0.1 faradios. Con los mismos argumentos podríamos buscar de construir el banco de condensadores que ha de corregir el factor de potencia a la unidad en este problema. Con eso habríamos concluido la primera clase del día martes, y